conexidad semicausal. Vamos a ver ejemplos. Como habíamos dicho, divorcio. El divorcio tiene un petitorio y unos hechos jurídicos que vienen a ser la causa petente. Bien, en el petitorio se está pidiendo el divorcio por dos causales, por causal adulterio y por maltrato físico y psicológico. Pero ¿qué sustenta a estas dos causales? Sustentan hechos jurídicos. Y los hechos jurídicos del adulterio son diferentes a los hechos jurídicos del maltrato físico y psicológico. Pero siendo estas dos causales iguales, tienen ¿qué cosa? El mismo pedido concreto. ¿Cuál es? La disolución del vínculo matrimonial. Es lo que le decía, ¿no? Es lo que le decía, que siendo los hechos jurídicos diferentes, siendo las causales diferentes, ambas causales tienen el mismo pedido, la misma consecuencia jurídica. Entonces estamos hablando de una conexidad objetiva. Otro ejemplo. Se pide el desalojo y nosotros sabemos que el desalojo se puede pedir por distintas causales, ¿no? Se pide el desalojo a un locatario y se pide el desalojo a un usurpador, ¿no? Un usurpador o un posesionario, ¿cierto? Muy bien. ¿Las causales del locatario y el usurpador son iguales? No, son distintas, ¿sí? O sea, los hechos jurídicos para el locatario y para el usurpador, a estas causales, son distintas, pero siendo las causales del petitorio distintas, ¿qué es lo que piden? Ambas. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de ambas? La restitución del bien, o sea, la restitución de la posesión. Ahí estaríamos hablando de una conexidad objetiva. Veamos una conexidad causal. La pretensión de preterición. Sabemos que preterición, mis amigos, es no el dejar de lado a un heredero. Muy bien, pero esta declaración de pretensión origina una demanda con un petitorio, ¿no? Se demanda dos, dos situaciones en la pretensión de preterición. Dos situaciones o dos causales, ¿no? Dos petitorios, mejor dicho. Por la declaración de heredero y otra la división y partición. Es decir, ¿qué se pide en la demanda? Se pide la declaración de heredero y se pide la división y partición de la herencia. Muy bien. Estos pedidos, aquí la consecuencia jurídica de ambas causales, ¿cuál va a ser? Va a ser participar en la masa hereditaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a ser participar en la masa hereditaria. Pero si vamos a los hechos jurídicos que sustentan las dos causales, ¿son diferentes? No, porque para declararse a uno heredero, ¿qué cosa tiene que tener como base, como sustento? La vocación hereditaria. Y para llevarse a cabo la división y partición de la masa hereditaria, ¿qué debe tener esa persona que demanda? Vocación hereditaria. Entonces aquí vemos que los hechos jurídicos que sustentan a ambos petitorios, ¿no? Ambos petitorios, siendo estos distintos, los hechos jurídicos son iguales, ¿no? Entonces, cuando esto sucede así, estamos hablando de una conexidad causal, porque la conexidad se da en la causa petente. La conexidad semicausal.
la conexidad semicausal. Aquí tenemos el ejemplo, la pretensión es alimentos, pero alimentos se piden para dos niños, uno de 17 años y uno de 3 años, distintas edades, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que se pide en realidad? Se pide alimentos, o sea, una asignación de alimentos, ¿no? ¿A quién se pide? Al padre, lógicamente, ¿no? Bien, aquí, en esta pretensión de alimentos, amigos, tenemos que ver si los dos petitorios son iguales. Definitivamente no son iguales, porque el petitorio del niño pide alimentos para el de 3 y para el 17 años. Son distintos, son dos personas distintas, ¿no? No son iguales entonces. Pero sí, lo que es igual es el pedido de alimentos para ambos. Pedido de alimentos. Ok, veamos. ¿Cuáles son, no, los elementos que configuran la obligación alimenticia del padre? Uno es la relación paterno-filial, la necesidad del hijo, del necesitado, ¿no? Y las posibilidades del obligado. Esos son los tres requisitos para brindar alimentos. De estos tres requisitos, la relación paterno-filial es para un solo hijo o tienen los dos. Los dos, ¿no es cierto? Entonces los dos tienen la causa común, o sea, la causa petendi es común en cuanto a la relación paterno-filial. En cuanto a las posibilidades del obligado, ¿son diferentes para ambos? No, porque no puede darse el caso de que el padre tenga posibilidades económicas para uno de los hijos y no para el otro. Entonces aquí vemos que de los requisitos de la relación paterno-filial de la obligación alimentaria, que son tres, solamente dos de ellos son iguales, porque la necesidad del de 17 años y la del de 3 años son distintas, ¿no? Vemos aquí entonces que la causa petendi, ambas pretensiones de los hijos no son iguales. La causa petendi no son iguales. Solamente dos de ellas son iguales. Cuando sucede esto, estamos hablando de una conexidad semicausal. Aquí tenemos otros ejemplos de la conexidad objetiva causal semicausal. Veamos. En la conexidad objetiva, un sujeto demanda divorcio, bueno, ya esto lo hemos visto, no en el ejemplo, un sujeto demanda divorcio por adulterio y maltrato físico y psicológico. En este ejemplo, vemos que la consecuencia jurídica en ambos es la disolución del matrimonio, ¿no? Siendo ambas causales distintas, ¿no? Siendo los hechos jurídicos distintos, pero el pedido es el mismo, disolución del matrimonio. Otro ejemplo, el propietario que intenta el desalojo de un locatario y de un usurpador, bueno, ya hemos visto el ejemplo, ¿no? El ejemplo del ejercicio anterior. El ejemplo de conexidad causal, esto sucede, la conexidad causal se da en todas las pretensiones accesorias. Todas las pretensiones accesorias tienen una conexidad causal, es decir, son comunes en los hechos jurídicos. Veamos. Un sujeto solicita la resolución de contrato como pretensión principal y solicita una indemnización como pretensión accesoria. En ambas pretensiones, toda la causa petendi es idéntica. ¿Por qué? ¿Por qué pide la resolución del contrato? Pide la resolución del contrato por incumplimiento, ¿no es cierto? ¿Y por qué pide una indemnización? Justamente por el incumplimiento. Entonces, la causa petendi, los hechos jurídicos son iguales. Hablamos de una conocida causal. Otro ejemplo, se pide el pago de una deuda como pretensión principal
y los intereses como pretensión accesoria. La causa petendi en ambas pretensiones es la obligación, ¿no? La obligación dejada de cumplir. Entonces, la causa petendi, los hechos jurídicos son iguales. Conexidad causal. En las pretensiones alternativas, ejemplo, se pide la resolución por incumplimiento como pretensión principal y se pide el cumplimiento como obligación, como pretensión alternativa. Miren que aquí en este caso, la resolución y el cumplimiento son pretensiones contrarias, son opuestas, pero el Código Procesal Civil nos dice que podemos acumular dos pretensiones de manera alternativa subordinada, ¿no? En este caso, alternativa. Son contrarias, sí, en el elemento objetivo, ¿no? En el petitorio, pero son idénticas en el elemento causal. ¿Cuál es el elemento causal? El incumplimiento. Ejemplo de conexidad semicausal. Dos sujetos demandan indemnización por atropello. Son dos pretensiones. Una pretensión la tiene cada uno, ¿no? Por responsabilidad extracontractual. En este ejemplo, los daños son distintos para cada uno, ¿no? Son los hechos jurídicos. Es decir, no todos los elementos de la causa petendi son idénticas, sino solo algunos. Por lo tanto, vemos que la consecuencia jurídica en ambos no es la misma. ¿Por qué? Porque el monto de indemnización no va a ser igual para los dos. Uno puede haberse roto el brazo, el antebrazo y la pierna, y el otro puede haberse roto solamente un dedo, el dedo meñique. No, no puede ser igual. Otro ejemplo, en las pretensiones de resolución por incumplimiento e indemnización por responsabilidad contractual. Aquí hay conexidad semicausal. ¿Por qué? Porque la pretensión resolución es solo el incumplimiento. Pero la pretensión de indemnización no solo es el incumplimiento. O sea, no solo se pide la indemnización por el incumplimiento, sino también por el daño ocasionado por el incumplimiento. Aquí la causa petendi no es idéntica, sino solo en uno de los elementos de la causa petendi, o sea, de los hechos jurídicos. Otro ejemplo, ya hemos dicho ya, los alimentos. En todos estos casos existe afinidad, o sea, en la conexidad semicausal. No existe conexidad objetiva, no existe conexidad causal, sino semicausal. Y la conexidad semicausal, mis amigos, se da cuando nosotros hablamos de liticonsorcio facultativo. Recuerden, liticonsorcio facultativo. No en el necesario, porque si hubiese conexidad objetiva o causal, estaríamos hablando de liticonsorcio necesario, ¿no? Muy bien. Acumulación es cuando en un proceso hay más de una pretensión o más de dos sujetos. Recuerden el cuadro primero que hemos visto, el resumen, ¿no? Atendiendo a lo que se acumula, puede ser acumulación objetiva o de pretensiones, ¿no? Ejemplo, resolución de contrato e indemnización por daños y perjuicios. O puede ser subjetiva, de sujetos. Caso liticonsorcio, que es la acumulación de sujetos, sea de manera activa, pasiva o mixta, o sea, como demandantes o como demandados, puede ser en la intervención de terceros. Atendiendo al momento en que se produce la acumulación, puede ser originaria, que es en el primer escrito de la demanda, puede ser sucesiva, es decir, después de interpuesta la demanda. La acumulación objetiva originaria, en esta existe más de dos pretensiones al inicio de la demanda. Ejemplo, Juan demanda pretensión 1 más pretensión 2, ¿no? La acumulación objetiva originaria, los requisitos, ya hemos visto, ¿no? Que están contenidos en el artículo 85 y que nos dice
que deben ser competencia del mismo juez, no deben ser contrarias entre sí, salvo que se demande de manera alternativa o subordinada, ¿no? Y deben ser tramitadas en la misma vía procedimental. La acumulación objetiva originaria subordinada. Un ejemplo, Juan demanda pretensión principal y pretensión subordinada, ¿no? Si la pretensión principal es desestimada por el juez, es decir, es declarada infundada o es declarada improcedente, entonces allí el juez puede recién ver la pretensión subordinada, ¿no? Entonces, existe dos pretensiones, una principal y otra subordinada.